El girasol, la noble oleaginosa reconocida en Argentina y en el mundo, hoy nos recibe para darnos la bienvenida a una nueva visión en el manejo de las malezas que refuerza el espíritu de crecimiento de cada productor. Con mucho orgullo presentamos Clearsol 2 Plus, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Bienvenidos a la Galería de Arte El Arte de Hacer Girasol. En la agricultura de hoy no existen recetas únicas y los asesores, los ingenieros agrónomos y diferentes instituciones nos demandan esos. Las malezas han exigido a los sistemas productivos al máximo y hoy desde BAF los invitamos al lanzamiento de Clearsol 2 Plus, un producto flexible, con persistencia y con eficacia que vamos a ir repasando en las diferentes zonas productivas del país cómo es la mejor manera de utilizarlo, de la mano de referentes malezólogos y de especialistas técnicos de BAF. Van a poder ver cómo es la técnica de producción que en los últimos 16 años ha revolucionado el girasol en Argentina. En estos próximos minutos vamos a revisar un poco la actualidad del cultivo. ¿Qué pasó en los últimos años desde el lanzamiento de la primera tecnología? ¿Cómo fue moviéndose la siembra directa y la tecnología Clearfield Plus a lo largo de estos años? ¿Cómo los productores fueron utilizando los diferentes herbicidas a través de los momentos de uso? Y también cómo los sistemas productivos se fueron adaptando a nuestras tecnologías. Es difícil pensar en el cultivo de girasol sin pensar en siembra directa. Y también es muy difícil pensar en la siembra directa sin pensar en los sistemas de producción Clearfield y Clearfield Plus. Dos sistemas que fueron evolucionando de la mano de la siembra directa y haciendo que el cultivo de girasol avance cada vez más a ese sistema de producción sustentable que estamos acostumbrados a ver. Los sistemas de producción Clearfield han alcanzado en estos últimos 16 años 7 millones de hectáreas tratadas y a través de ellos el cultivo de girasol tiene un porcentaje muy alto de siembra directa en todas las regiones del país. Y si pensamos en el uso de los herbicidas, por allá por el año 2004, cuando lanzamos el primero de estos, Clearsol DF, el uso de las tecnologías en preemergentes era muy alto y el uso de los herbicidas en postemergencias eran de menor adopción. Hacia 2017, el mercado de postemergencia fue tomando el liderazgo dentro del mercado de herbicidas en Argentina. Y es así como Clearsol DF y Clearsol 2 Plus fueron herbicidas líderes en ese segmento. Desde 2017 y hacia el futuro vemos un crecimiento en el segmento de los preemergentes y un soporte en el control de las tecnologías en postemergencia. Para esto tenemos que adaptar los sistemas y los herbicidas a ser utilizados en esos momentos. Y es por ello que pensamos en el lanzamiento de Clearsol 2 Plus, un producto flexible y adaptado a estos sistemas. Ya repasamos a la siembra directa y a los sistemas de producción Clearfield y Clearfield Plus en el cultivo de girasol. Después miramos en detalle cómo es el uso de los diferentes herbicidas en cada uno de los momentos del cultivo. Ahora nos enfocamos a mirar una mirada hacia adelante. La realidad de hoy y los diferentes asesores nos exigen cada vez más pensar en un cultivo de girasol integrado con otros cultivos de rotación. Y es por eso que pensamos en el Clearsol 2 Plus como un herbicida flexible atendiendo a esta demanda. Si pensamos en qué características busca el productor cuando elige un herbicida, sin duda nos enfocamos en tres aspectos fundamentales: eficacia en el control postemergente de la maleza, persistencia a medida dentro del ciclo de cultivo y flexibilidad en la aplicación. Una de las características principales de Clearsol 2 Plus es contener Imazamox dentro de su formulación. Esto nos permite tener una eficacia a medida y, como vemos en la imagen del slide, vemos el control en postemergencia de una rama negra y en las diferentes dosis que estamos recomendando. Esa característica es muy destacada en los ambientes en los que hoy salimos de aplicar un preemergente y vamos hacia una postemergencia en la que tenemos una demanda muy alta de control de malezas resistentes.
Para hablar de persistencia vamos a mirar en el siguiente slide la información de investigación y de desarrollo a lo largo de 3 campañas en el uso de este herbicida. Con Clearsol 2 Plus, en las 3 dosis, alcanzamos una muy buena persistencia de control a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Sin embargo, es importante destacar que el uso de los preemergentes nos llevan a los mejores controles incluso en la dosis media y baja en las diferentes regiones productivas de girasol del país. Ya hablamos de eficacia del control post-emergente y de persistencia a medida dentro del ciclo del cultivo. Ahora nos vamos a enfocar en flexibilidad en la aplicación. Clearsol 2 Plus tiene 3 dosis registradas para alcanzar el máximo control de las principales malezas del cultivo de girasol en cada una de las regiones productivas del país. Es clave integrar cada una de esas dosis al sistema de producción elegido. Este trabajo desarrollado en la Universidad de Balcarce por el equipo de Paco Berman nos permitió evaluar el comportamiento de Clearsol 2 Plus en el suelo y su impacto sobre los cultivos de rotación. De esta manera, le entregamos al productor y usuario de Clearsol 2 Plus un sistema predictivo de rotaciones del cultivo de girasol junto a otros sistemas de producción. Así repasamos las 3 principales características de Clearsol 2 Plus: eficacia de control post-emergente, persistencia a medida y flexibilidad en la aplicación. Es por esto que decidimos lanzar Clearsol 2 Plus. A partir de ahora vamos a ver un video muy cortito en el cual van a ver las recomendaciones de uso y algunas características destacadas del packaging a tener en consideración. Te presentamos el nuevo Clearsol 2 Plus Pack, el herbicida para girasoles Clearfield Plus. Su nueva presentación incluye una caja con 2 packs. Cada uno de estos contiene un sobre aluminizado de 600 gramos de Clearsol DF y un sobre aluminizado de 171 gramos de Trigosol 70. Cada caja completa contiene 2 packs y puede cubrir 12 hectáreas si usás la dosis máxima, 15 hectáreas si usás una dosis intermedia o 20 hectáreas si usás la dosis más baja. Esta presentación se adapta a las necesidades del manejo de malezas en tu lote. Para saber qué dosis usar, lee atentamente la información que vas a encontrar en la etiqueta del producto y, ante cualquier duda, consulta a un ingeniero agrónomo. Antes de utilizarlo, presta atención a nuestras instrucciones. Primero, limpia correctamente tu máquina pulverizadora y llena 3/4 partes del tanque con agua limpia. Luego, con el agitador en funcionamiento, agrega los productos al tanque de esta forma: Trigosol 70, Clearsol DF, coadyuvante Dash MSO Max, agua limpia. Una vez que termines de usar el Clearsol 2 Plus Pack, recordá limpiar cuidadosamente tu equipo. Así evitas posibles daños a cultivos sensibles. Consultá siempre a un ingeniero agrónomo y adquirí los productos fitosanitarios con receta agronómica. Si tu arte es el girasol, tu herbicida es Clearsol 2 Plus Pack. El primero que brinda flexibilidad en la aplicación, persistencia a medida, eficacia en el control de malezas. Clearsol 2 Plus de BASF, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Sistema de producción Clearfield Plus, BASF, We Create Chemistry. Ahora los dejo con un malezólogo de cada una de sus zonas y un referente técnico de BASF, con los cuales van a poder interactuar y van a conversar sobre el correcto uso del Clearsol 2 Plus en base a la problemática de malezas de tu zona. Buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Pedro Bassi, coordinador técnico de la región norte del país. En esta oportunidad vamos a charlar un poco de uno de los factores que inciden mucho en la producción del cultivo de girasol en nuestra región. Así que en esta mañana también nos va a estar acompañando en la presentación Mauricio, quien nos va a comentar un poco de qué se va a tratar, cómo vamos a encarar la presentación. Así que Mauricio, buen día.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días y buenos días también a todos aquellos que nos están siguiendo en forma online. Darle, más que nada, agradecerle por estar aquí presente y más que nada recordarle, ¿no es cierto?, que vamos a estar en estos pocos minutos, que son a lo largo de 30 minutos durante la mañana, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con malezas, característica para la zona girasolera del norte. También vamos a ver un poco lo que tenga que ver con posicionamiento de productos y qué aspectos tener en cuenta en cada caso para el manejo más eficiente de cada uno de ellos. Recordarle a toda la gente que nos está escuchando que tienen ahí a su costado, al margen derecho, la posibilidad de ir haciendo algún tipo de preguntas y que a lo largo del recorrido, por estos 30 segundos, 30 minutos, vamos a ir viendo esas preguntas y la gran idea es responderla al final, ¿no es cierto?, vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas y sacarle todas aquellas dudas que ellos tengan o que quieran ser consultadas. Para no ir retrasándonos en este pequeño detalle, ¿qué te parece, Pedro, si vamos arrancando con lo que tenga que ver con la mañana, con esta presentación de problemáticas de malezas que tenemos habitualmente en la zona? Vamos a abordar una gran mayoría de malezas, tanto dicotiledóneas como gramíneas y ciperáceas. ¿Cuáles de ellas tenemos? ¿Cuáles son más problemáticas? Y en función de eso después retomamos y volvemos a lo que tiene que ver con el posicionamiento del producto y las características que tiene este nuevo producto ClearSol 2 Plus. Muchísimas gracias, Mauricio. Y en esta fría mañana norteña, fría mañana correntina, de manera de ir rompiendo un poquito la escarcha, vamos a ir arrancando con esta presentación, en las cuales vamos a identificar cuáles son las principales malezas que condicionan la producción del cultivo de girasol en nuestro ambiente. Para ello, en forma muy gráfica, vamos a clasificarlas de acuerdo a si se trata de malezas de hoja ancha, malezas de hoja fina o gramíneas o latifoliada, y un poco también, como lo decía Mauricio, también la posibilidad de contar con ciperáceas que también, de acuerdo a algún tipo de ambiente, aparecen en algún determinado lote. Vamos a ir observando las características que tienen cada una para tener en cuenta. Además, también, retomando un poquito las palabras de Aymar, del uso de productos que cada vez están utilizando más preemergentes en la región, y a su vez también el uso de imidazolinonas vuelve a ser una alternativa muy válida para el manejo de este complejo de malezas. Creo que también vamos a ir viendo cómo podemos de alguna manera utilizar esta herramienta bajo nuestros ambientes. Solucionado el problemita técnico, vamos a arrancar con la presentación. Como les decía, en esta parte vamos a identificar cuáles son las principales malezas que afectan al cultivo de girasol y comprometen el rendimiento. Para ello vamos a hablar de las malezas que aparecen en las dos zonas tradicionales girasoleras del noreste argentino, una que abarca el domo central de la provincia del Chaco, que va desde la localidad de Castelli, Tres Isletas, hacia el sudeste, atravesando por Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, donde está el domo central girasolero de la provincia del Chaco, y también en el noreste santafesino, de la zona de Reconquista, Avellaneda, llegar hasta Florencia y abarcar un poquito el sur de la provincia de Chaco también. Vamos a hablar principalmente de las malezas que afectan en esa zona, no así por allí puntualmente de aquellas que eventualmente se puede llegar a hacer cultivo de girasol, como puede ser en la zona de Villa Minetti o en los Bajos en alguna oportunidad. Así que bueno, nos vamos a enfocar ahí. De todos modos, cualquier consulta que tengan, como lo decía Mauricio, lo puedan hacer vía chat, así lo contestamos, respondemos esa inquietud que tienen por algún problema que aparezca en una zona que esté por fuera de esta que estamos nombrando en este momento. Para ir identificando cuáles son los principales problemas que aparecen, esto es común escuchar el nombre de los productores, las malezas de hoja ancha, latifoliadas, como también se la pueden conocer, las malezas de hoja fina, como son las gramíneas, en este grupo también aparecen un subgrupo que serían las anuales, y también están las perennes, que las vamos a conocer e identificar un poquito más adelante. Muchas de ustedes ya están familiarizados con ellas, pero bueno, la idea de este espacio es también volver a refrescar un poquito cuáles son, cómo se comportan y los conceptos para el manejo que en algún momento lo va a dar Mauricio. También aparecen las ciperáceas del grupo de los cigolín. Es interesante, si bien es una maleza que no aparece tan frecuentemente en la mayoría de los lotes, lo suelen hacer en algunos lugares muy específicos por rodales y muchas veces comprometen la emergencia y el rendimiento. Es por ello también a tener en cuenta la identificación de las mismas para saber qué alternativas podemos utilizar entre una y otra,
y así hacer uso del herbicida correcto para esa situación. Yendo un poquito a la problemática, ustedes conocen muy bien estas malezas que están apareciendo aquí en la imagen. Son gramíneas anuales, como característica principal que tienen es que cumplen un ciclo, largan semilla y realmente empieza nuevamente su ciclo nuevamente, pero a partir de semilla. Esa es una ventaja, porque el manejo que podemos hacer de estas es recurrir a los herbicidas preemergentes tradicionales que lo estamos usando durante todas las campañas. El tema es que muchas veces estos herbicidas se comportan de manera diferente. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros estamos sembrando el cultivo de girasol a partir de fines de julio, para aquellos más osados y donde el ambiente lo permite, hasta prácticamente mediados de septiembre. Hay algo en común que tiene ese momento del año, y es que son, por un lado, son las bajas temperaturas, como lo estamos padeciendo hoy. Por el otro lado también la baja humedad que pueden retener los suelos, más allá de la cobertura que uno lo puede generar. Y también las precipitaciones que, de acuerdo al régimen de lluvia, son bastante escasas. Esos factores, al sumarse, hace que muchas veces la emergencia de esta maleza no se den en tiempo y forma. No se den con su máxima expresión al inicio de las siembras, que pueden ser en julio, agosto, septiembre, y generalmente explotan esta maleza, o el banco de semillas de estas malezas anuales explotan ya cuando el cultivo está implantado. Muchas veces, de acuerdo al sistema de implantación que tiene un productor, que puede ser una labranza convencional, donde es muy utilizada una rastra, dejando el suelo desnudo y sembrando en profundidad la semilla buscando la humedad, eso hace muchas veces que la emergencia sea demorada. También lo sucede en siembra directa, donde por baja temperatura de alguna manera condiciona la emergencia. También sucede con las malezas. Implantamos hoy el cultivo y no todas las malezas aparecen en este momento. Es así que la utilización de preemergentes se ve limitada. ¿Por qué? Porque en primera medida no hay humedad, de los cuales dependen mucho estos herbicidas. Y en segunda medida, la residualidad de esto no es tan prolongada, y muchas veces los problemas que no tenemos al inicio los tenemos dentro del cultivo, teniendo que recurrir a otras estrategias. De ese tema se va a encargar Mauricio más adelante, así que vamos a ir identificándola una por una y ver qué problema tienen o qué problema puede ser a futuro. La primera que aparece en el margen izquierdo es la Echinocloa, muchos la conocen como capino, capino arroz. Es una gramínea de porte mediano pequeño, tiende a semillar mucho, el banco de semillas importante, es muy típica en nuestra región, sobre todo en la zona del noreste de Santa Fe y también en la zona chaqueña. Lo particular de esta, más allá de que es una maleza anual, es de que ya estamos encontrando biotipos resistentes a glifosato. Eso lo que haría es condicionar muchas veces, si ya está emergida, la utilización del glifosato para realizar un barbecho previo a la implantación del cultivo. Así que a tenerla en cuenta. De todos modos, hay herramientas para controlar ese banco de semillas, que son los preemergentes que venimos utilizando. Aparece otra maleza que es muy común posiblemente en la zona del norte de Santa Fe, que es la Eurocloa. Tal vez ustedes la habrán conocido hace años atrás como braquiaria. Esta cambió el género y hoy se llama Eurocloa. La especie esta es platifila, la conocen como pasto bandera. Es típica de ambientes un poco húmedos, donde el banco de semillas es importante, como pueden ver en esa imagen, gran cantidad de semillas que emergen casi todas en un mismo momento. Diferente a la Eurocloa panicoide, que puede tener el sudoeste chaqueño o el este santiagueño, que tiene otras características. Esta es diferente a esa y la tenemos en nuestra zona. También es anual, viene de semilla, así que la utilización de preemergentes es muy importante. Digitaria también, pero en este caso es la anual, Digitaria sanguinalis, la pie de gallina, que tiene como particularidad, es una maleza que tiene una gran pilosidad. Eso hace muchas veces que si no mojamos bien o no agregamos adherente en la aplicación, muchos de los productos quedan en los pelos y no entran en contacto con la epidermis de la hoja y tallo, lo cual se dificulta un poco la translocación de los productos. En condiciones de humedad, acartucha la hoja, disminuye el área foliar, y eso hace que muchas veces no absorba tanto principio activo como para poder lograr matarla completamente, controlarla completamente. No es muy problemática, recurrir al uso de preemergente es lo ideal, así que es una de las alternativas que podemos utilizar para manejar este problema. Luego viene la oleucine, o pie de gallina también, como lo pueden nombrar. Esta es una maleza que empieza a aparecer un poco más tardíamente, no tanto en el mismo momento que aparecen las otras dos o tres que nombré anteriormente, y tiene la particularidad que tolera bastante los herbicidas. Cuando se dan condiciones de déficit hídrico se banca mucho más,
y cuando está en gran tamaño también se la banca mucho más, dificulta la translocación. Normalmente cualquiera de los sistémicos que utilicemos va quedando producto en la medida que se va incorporando a la planta en los nudos, y eso hace que muchas veces no llegue al tallo principal, matando todas esas yemas que por ahí pueden tener en la corona, rebrotando después. Es un problema que se puede dar en algunas situaciones. Ahora bien, también tenemos el grupo de las perennes. Creo que el sorgo de Alepo es principalmente el más representativo hoy por hoy. Aquellos que están peinando canas ya podrán acordarse de que en el 2004, 2005, empezó a aparecer algún biotipo resistente en la región del NOA, en el área porotera. La declararon resistente recién a partir del 2007-2008. Para ese entonces ya fue trasladada a la región de Bandera, ya después vino a Chaco, y ahí se fue diseminando por todos lados. Prácticamente de la banquina ingresó a los campos. Y en un principio uno no le prestaba mucha atención porque era una planta, una mata en el lote, era realmente antiestético. Si uno hubiese imaginado la situación que tenemos hoy en día de lotes completamente cubiertos por este biotipo resistente, en ese momento hubiese hecho algún manejo tipo cultural, de agarrar o una azada o una mochila y eliminar esa mata que diseminó semillas por todo el lote, y hoy en día es mucho más complejo poder manejarla. Claro que sí, creo que eso también sirvió mucho de aprendizaje para ver con qué manejar los problemas que vinieron con posterioridad. De esto también podemos ver que tenemos por un lado la semilla, que podemos recurrir al uso de preemergentes para controlar ese banco de semilla. Lo interesante es saber de que cuando el banco es muy alto, con una presión muy alta de semilla, normalmente la performance de los preemergentes se ve limitada. Los controles son relativamente bajos, y con el paso de los 15 o 20 días comienza nuevamente a haber emergencia de semilla. La dinámica hace que esa semilla luego se transforme en una mata, como pueden ver en la imagen central de la diapositiva, y esa mata después nuevamente semilla, y así se va siguiendo el ciclo. Lo interesante es saber que cuando tengamos una mata en el medio del lote o al costado donde esté, realicemos algún esfuerzo de ir con una azada, ir con una mochila, utilizar un herbicida que pueda controlar ese biotipo que ya hoy es resistente al glifosato. Y estén en alerta porque ya se están encontrando biotipos resistentes al glifosato y también resistentes a graminicidas, lo cual es muy complicado. ¿Complicado por qué? Porque para el control postemergente de las gramíneas existen muy pocos productos en el mercado hoy en día. El glifosato por un lado, también podemos recurrir a los graminicidas por otro, las imidazolinonas por otro, y después tenemos que ir a productos quemantes, paraquat, glufosinato. Es decir, se nos va a achicar mucho ese abanico de productos que tenemos para manejar estos problemas. Entonces es muy importante manejar estos problemas que tenemos en los lotes utilizando herbicidas con diferentes sitios de acción, rotarlos, cambiarlos. Hay que consultar cuáles son, y a partir de ahí planificar un buen manejo de estos problemas dentro de los lotes. Para ir avanzando con otras malezas, perennes también, podemos encontrar el sínodo o el gramón, que está en la parte central de arriba. Si bien es un problema que no es tan dramático en los lotes, puede ser tal vez quizás por manchones. Con la labranza convencional este manchón se reduce, se simplifica. Con la siembra directa o la labranza mínima, los herbicidas que tenemos hoy en día, si no tenemos un problema de resistencia, podemos manejarlo, pero si no lo hacemos correctamente y en el momento oportuno, el manchón donde queda gramón, al pasar la sembradora, prácticamente la semilla no encaja bien en profundidad, quedando expuesta en superficie, no cerrando bien el surco, y muchas veces esa semilla no emerge. Y en caso de que emerja, si ese manchón no fue bien controlado, lamentablemente vamos a sufrir la competencia más adelante, obviamente restringiendo el rendimiento del cultivo. Al margen izquierdo aparece Digitaria insularis. Hoy le nombraba Digitaria sanguinali, que es la anual. En este momento estamos hablando de una Digitaria pero perenne, de un porte completamente diferente a las sanguinales que conocemos tradicionalmente. Y realmente podemos decir que es la última maleza que se incorporó al complejo, que se diseminó tardíamente, después de otras que vamos a hablar más adelante. Es muy complicada. La sugerencia es manejar desde el vamos, atacar la semilla, utilizar residuales, eso es importante. Tiene más o menos un periodo entre 45 y 50 días que desde el estado de plántula pasa a empezar a elongar, o sea, permanece durante más de un mes y medio en un estado que es apropiado
de porte bajo, de 15 a 20 centímetros, de crecimiento lento, donde uno podría utilizar herbicidas posemergentes. Así que bueno, a conocer el comportamiento de esta maleza, tenemos una chance de emergencia hasta 40-50 días con un porte relativamente bajo para poder manejarla, pero una vez que pasó ese estadio y empieza a encañar, empieza a embuchar y a florecer, la cosa se complica más. Y ahí tenemos que empezar a utilizar una serie de herbicidas para manejar este problema. Así que a tenerla muy en cuenta, a identificarla, se está diseminando bastante rápido. Es un problema porque en condiciones de ausencia de pasto ni los animales siquiera lo comen. Así que es un tema a tenerlo muy en cuenta. Se disemina muy rápidamente y compite muy bien por el cultivo. Y posiblemente sea una de las perennes más difíciles de controlar, que más cuesta manejarla una vez que se instala en el lote. Aparece también en el margen derecho el cloris, en este caso. Todos lo conocen ahí. Son de varios tipos, están muy diseminadas, posiblemente sea la primera gramínea donde nos empezamos a tomar en cuenta el manejo de estos problemas, sobre todo en la provincia de Chaco, de Santiago del Estero, y después se fue diseminando hacia toda la zona, centro-norte de Santa Fe, norte de Córdoba. Es un problema bastante serio, atacándola desde un principio podemos manejarla correctamente. Vuelvo a insistir en el uso de residuales para controlar el banco de semillas. Y la mata que va quedando, podemos hacer un uso apropiado del manejo con productos selectivos, específicos para gramíneas, y con el transcurso del tiempo vamos a poder manejarla y llevarla a un nivel que no compita realmente con el cultivo. Así que más allá de la agresividad que tienen todas estas perennes, ese tranquilo que hay herramientas, ahí está la posibilidad de manejarlas correctamente, obviamente cuesta un poquito más. Pasando un poquito a las malezas de hoja ancha que también componen el grupo que compiten con girasol, vamos a hablar de una que es bastante específica, pero para el norte de Santa Fe. No la hemos observado todavía en la región chaqueña, o muy poco. Sí estamos empezando a observarla, pero en otros cultivos, como por ahí en las taipas de algunas arroceras, y es el Macroptylium o porotilio, como lo pueden conocer en la zona. Es una leguminosa, está difundida mucho en el norte de Santa Fe. No arranca desde el inicio con el cultivo, viene después. El problema es que pasado el estadio de plántula ya es bastante difícil para tratar o para manejarla con los herbicidas tradicionales que usamos para barbecho. Debemos recurrir por ahí a productos quemantes u hormonales, pero bueno, sabemos que una vez que el cultivo está implantado, es difícil utilizar esas tecnologías allí. Lo importante es saber de que si tenemos presencia de esta maleza en el lote, tenemos que ver qué manejo hacemos para este caso particular. Entonces, el uso de residuales va a ser muy importante. Los herbicidas tradicionales que usamos para gramíneas tienen una cierta eficacia para manejar porotilio, y con ayuda de algún otro herbicida, alguna otra tecnología, podemos llegar a manejar este problema sin que incidan el rendimiento de los lotes. El uso de preemergentes para hoja ancha también es muy válido, lo controlan muy bien, así que tenemos herramientas que después Mauricio nos va a dar un poquito un panorama o un pantallazo para tomar una decisión correcta para el manejo del porotilio. Está en el norte de Santa Fe, ellos lo conocen bastante bien y ya vienen manejándola hace bastante tiempo. Después aparecen las tradicionales, que están prácticamente en toda la zona, el Amaranthus, que estamos muy informados hoy en día de cómo es el avance, tanto del resistente a glifosato como el del resistente a imidazolinonas. Es un tema muy complicado, agresivo en la zona sur del país, Córdoba, sur de Santa Fe, viene creciendo hacia arriba, San Justo también. Así que hay mucha experiencia con respecto ya al manejo de esta maleza. Así que tenemos herramientas vendidas para manejarla. Lo importante es seguir recalcando en el tema de residuales para controlar el banco de semilla. Lamentablemente es una de las herramientas más válidas para manejar este problema. Una vez que está nacido a tratarse de una hoja ancha y dentro del cultivo de girasol, si es resistente a algunos de los herbicidas utilizados, se nos puede llegar a complicar el tema. Así que lo importante es tratar de conocer un poquito la historia del lote donde estamos sembrando el cultivo, para tratar de que de alguna manera utilicemos la tecnología correcta para manejar los problemas antes y después de implantado el cultivo. Aparecen las escobaduras, son típicas acá, la sida rombifolia, sida espinosa, no muy complicadas, con la utilización de preemergentes controlamos bastante bien.
Por ahí es diferente el manejo que puede ser cuando tenemos la malva blanca, que es otra maleza en algunos lotes en el oeste chaqueño, que es la esfaralcea, sobre todo cuando queda de una campaña a otra, y donde por allí la utilización de hormonales es muy importante previo a la implantación del cultivo y obviamente el trabajo con residuales también después. Creo que por allí Hipomoea, la enredadera, es una de las más importantes de nuestra zona, no solo por el manejo que tenemos que hacer previo al lote cuando ya conocemos la historia, la utilización de preemergentes, residuales para controlar la semilla, sino que ya la conocemos y sabemos que hasta los 5 o 10 centímetros podemos manejarla muy bien. Una vez que empieza a guiar esta con los herbicidas tradicionales utilizados para barbecho, se complica. Tenemos que utilizar quemantes u hormonales, que muchas veces, dependiendo de la distancia de siembra, nos puede limitar el uso. Es una maleza que compite en todo momento, no solo desde el inicio, si no podemos manejarla, sino también más se complica hacia finales del ciclo del cultivo, porque empieza a trepar por las plantas de girasol, formando esos parrales, como lo llamamos, y donde grandes manchones de cultivo pueden verse afectados y donde muchas veces la cosechadora prácticamente va esquivando estos manchones, no pudiendo ingresar ahí. Posiblemente la utilización de desecantes, el HIT, por ejemplo, que tenemos registrado nosotros como desecante girasol, provoca una muy buena desecación en lo que es todo ese complejo de guías, desecándolo bien y volviéndolo bastante quebradizo. Eso muchas veces hace que si la presión no es muy alta, la cosechadora puede avanzar sobre esos manchones, quebrándolos sin que se dificulte el enriedo en la plataforma. Así que bueno, son por ahí cositas que por ahí podemos ir hablando durante la presentación o más adelante. También aparece alguna otra en ambientes muy particulares, sobre todo húmedos, que es la comelina, la flor de Santa Lucía. En algún momento fue considerada posiblemente una de las malezas de hoja ancha que más atemorizaba los cultivos. Realmente hoy en día el área que ha quedado es bastante reducida, está bastante manejada, pero en los manchones donde encontramos esta maleza puede ser complicado. Normalmente los herbicidas con efectos residuales, la imidazolinona o tal vez alguna cloroacetamida, pueden manejar o pueden controlar en cierta medida plántulas pequeñas o nacimientos provenientes de semilla en un cierto porcentaje. Eso nos puede dar una ayuda. Ya cuando la maleza empieza a adquirir un tamaño importante, más o menos 5 o 10 centímetros de diámetro, como está la imagen, como tenemos en la imagen derecha, ya se complica mucho más. Previo a la implantación del lote podemos utilizar alguna herramienta, algún hormonal, pero por allí la utilización de desecantes podría ser lo ideal para manejar ese tipo de problema cuando ya contamos con tamaños de esa gráfica. Dentro del cultivo la cosa es más complicada, no podemos utilizar mucha tecnología. Ahí sí la tecnología Clearfield nos permite de alguna manera provocar un stunting en la comelina, provoca un achaparramiento, hay una supresión de la maleza que hace que tarde mucho en detoxificar el herbicida, quedándose ahí estática y con el desarrollo del cultivo empieza a sombrearla y compite mucho mejor. Ya tenemos varios tipos de flores blancas, celestes, un poco más violáceas, las tenemos todas en el norte, la conocemos muy bien, así que manos a la obra para manejar ese inconveniente. Otras malezas que aparecen, que forman parte del complejo, no muy problemáticas algunas, que es la verdolaga, es muy ávida por agua, eso sí, no aparece del inicio, puede aparecer después, pero la mayoría de los productos que utilizamos de alguna manera manejan muy bien, todavía no tenemos problemas de resistencia. Sí podríamos hablar de una cierta tolerancia cuando empieza a pasar de tamaño, cuando empieza a superar 15 o 20 centímetros de diámetro, cuando el tronco de la verdolaga tiene más o menos 1 centímetro de diámetro, se ve un poquito más difícil de manejarla con los herbicidas de barbecho tradicional, tenemos que recurrir a hormonales o a desecante. Bueno, todo eso va a estar un poco condicionado de qué usemos con el cultivo de girasol que vamos a implantar más adelante. Parietaria es otra de las malezas que aparecen en los lotes, era una maleza en un principio otoñal de trigo, resulta que hoy la tenemos compitiendo hasta primavera, avanzada la primavera. Por suerte hay un complejo de herbicidas que la maneja muy bien, que son las triacinas, y dentro de ella la prometrina, que podemos utilizarla en barbecho, la maneja muy bien. No es un problema, diría que no es un problema hoy que nos duela la cabeza, sino más bien podemos manejarla tranquilamente utilizando la tecnología correcta. En algunos lotes aparece el Evanthus, es una maleza de porte mucho más pequeño, casi rastrera, ramifica mucho, como pueden verla ahí. Realmente
Es una maleza que siempre está en contacto con el polvo, sucia, es bastante dura para controlarla con glifosato, normalmente lo que provoca es un quemado en los bordes de la hoja. Tenemos que recurrir muchas veces al uso de hormonales para mejorar el manejo, y cuando la cosa se va complicando y necesitamos sembrar ahí al toque, la verdad es que tenemos que recurrir a desecantes para tratar de mejorar el control y que el cultivo no se vea afectado en la implantación, al menos en los estadios iniciales. No es muy alta la presión que aparecen, pero en algunos ambientes puede estar presente. La idea es que la conozcan para que no erremos en la toma correcta de decisión para ver qué herbicidas utilizar en el manejo de esta. Aparecen, como decíamos en un momento, otro grupo de malezas que no son ni hojas finas, ni hojas anchas. Algunos la ubican dentro de la hoja fina, pero en realidad nosotros preferimos agruparlas dentro del grupo de las ciperáceas. Está el cebollín y la chufa. Son dos malezas, dos cebollines, que lo conocemos así vulgarmente. Están presentes en la mayoría de los lotes. Es importante reconocerla entre una y otra para utilizar el herbicida adecuado. Para esta, que es el Cyperus esculentum, la chufa, como pueden conocer en algunos, esa típica floración amarilla que aparece ya cuando desarrolló toda la maleza, corresponde a esa maleza. En la parte derecha tenemos la inflorescencia típica del cebollín. Si bien son dos malezas muy similares a primera vista, hoja fina, es muy bueno identificarlas y saber diferenciarlas entre una y otra. ¿Por qué? Porque Cyperus esculentum, la chufa, muchos de los herbicidas preemergentes que utilizamos tradicionalmente para el control de gramínea tienen un cierto grado de control de esta maleza. Los controles van del 75-80% de control, es un control interesante, pero cuando el banco de semillas es importante, ese 15 o 20 o 25% que queda, muchas veces compromete el desarrollo del cultivo y la expresión de rendimiento. En cambio, el cebollín, muchas veces esos herbicidas tradicionales preemergentes no son bien controlados con las cloroacetamidas. Por allí, el uso que se hacía en la vieja época era la incorporación de algunas cloroacetamidas en el suelo, y eso hacía que de alguna manera con ese trabajo cultural controlábamos mejor esta tecnología. Hoy en día ya no, ya que tenemos ya lotes de siembra directa donde no removemos el suelo y la problemática está. Lo importante es saber que las imidazolinona manejan muy bien ambos problemas. El tema es tener paciencia muchas veces para tratar de manejar y controlarla, porque no es tan rápida. Pasa tiempo, una vez que aplicamos el producto, lo absorbe, muchas veces permanece durante 15 o 20 días de color verde y uno se preocupa y llama y pregunta: mirá, no me hizo efecto el producto, quédate tranquilo, toma una planta, sacarla al suelo y cortarle al ras del falso tallo que tiene y vas a ver una coloración rojiza. Eso significa que ya el producto actuó, está ahí. El proceso de decoloración puede llevar un tiempo más, y es así que a los 25 o 30 días este manchón desaparece del lote. Muy bien, ¿cómo separamos una y otra? ¿Cómo identificamos? Hoy en día tenemos que agudizar el olfato. Ustedes saben bien que con este tema de COVID, todos los días estamos oliendo un grano de café, oliendo perfume, oliendo zapatillas, para ver si no perdimos el olfato ahí. Con esto también vamos a hacer lo mismo y vamos a probar el olfato a campo. Para diferenciar una y otra, aquellos que ya usamos anteojos tenemos que recurrir al olfato. Aquellos que tienen buena vista, realmente la diferencia foliar que tiene entre una y otra es bien notoria. La punta del cebollín es como un techo a dos aguas, un corte muy abusado. En cambio, la chufa, la del Cyperus esculentum, es finita y larga, casi terminando como un facón de los correntinos, una cosa así. Pero si queremos utilizar el olfato, arranquemos una de ellas. Si arrancamos la chufa y la estrujamos entre los dedos, tiene un fuerte olor a anís. Eso es un signo que podemos separarla y diferenciarla muy bien del cebollín, que no tiene olor. Así que ahí ya sabemos identificarla, y a partir de allí, si queremos controlar ambas, utilicemos las imidazolinonas. Y si únicamente tenemos chufa o Cyperus esculentum en el lote, sabemos que por allí, si tenemos en el galpón cloroacetamidas, podemos utilizarla tranquilamente, manejando el problema con una eficacia bastante alta. Así que bueno, esas son un poco las malezas que están en los lotes, y aquí quiero presentarles esta gráfica de la dinámica con que aparecen muchas de las malezas que están en los lotes. Si bien hay algunas aquí que están apareciendo en algunos lotes, como el Papophorum, caso muy raro que aparezca en la zona girasolera, pero si aparece allá en el sudoeste chaqueño, o en la zona de Villaminetti, o en la zona de Bandera, ahí. Pero en nuestra zona, en estas zonas tradicionales, es raro que aparezca. Pero bueno,
Ahí para que vean cómo es el comportamiento de ese complejo de maleza con respecto al tiempo. Fíjense que a partir de agosto, septiembre, y acá en octubre es donde comienza la explosión, octubre-noviembre, explosión de ese complejo de maleza. Eso no significa que en agosto, septiembre no tengamos inconveniente. El pico de explosión se da acá, pero a partir de aquí podemos tener competencia. Es por eso que le comentaba hoy. Por características de nuestra zona, nosotros estamos sembrando girasol a partir de julio en adelante, fines de julio en adelante, agosto y mediados de septiembre. Este es el momento de pico de siembra al cultivo, y donde van a observar ahí que la problemática de maleza no es tan grande. ¿Qué características tenemos en ese momento? Que las condiciones de temperatura y humedad son bastante negativas para el cultivo de la maleza. O sea, primero tenemos frío y tenemos baja humedad, eso que hace que condicione la emergencia de malezas y también la emergencia del cultivo. Muchas veces los herbicidas residuales, las cloroacetamidas que aplicamos acá en este momento, van a verse afectadas tanto en residualidad y lo que afecta también la performance de ellas, hace que su residualidad sea corta, y si estamos sembrando aquí posiblemente emerja a los 20 días recién el girasol, prácticamente cuando la residualidad de las cloroacetamidas se ha terminado. Y vamos a recurrir a una o dos herramientas nada más en este momento a partir de la posemergencia, y de acuerdo al tipo, si es hoja ancha o hoja fina, utilizaremos alguna tecnología ahí. Si sembramos en septiembre, la residualidad o la performance de los preemergentes es mucho mejor. Pero como les decía hoy, cuando el banco de semillas es importante y es grande, se quedan cortos. Y tenemos aquí, a partir de octubre, el pico de explosión de malezas. Así que no pensemos que únicamente tratando, manejando con residuales en preemergencia, vamos a liberar al lote. Tenemos que seguir viendo qué aparece, y las malezas en posemergencia afectan mucho el cultivo, condicionan el rendimiento y tenemos que manejarla ahí. Ahí empiezan a aparecer tecnologías como la tecnología Clearfield, donde nos puede dar una solución muy importante para el manejo de estos problemas que tenemos en la zona. Utilizar esta tecnología nos da mucha flexibilidad, mucha seguridad de control y amplio espectro de malezas. Así que bueno, creo que durante la presentación les fui tirando algunos conceptos a tener en cuenta. Uno, el momento del año donde estamos implantando el cultivo, temperaturas bajas, escasas precipitaciones, baja humedad de suelo. Segundo, que es un cultivo que, al menos en la zona norte, tenemos varios sistemas de siembra, que va desde convencional, con remoción de suelo, una implantación tipo un semilister, metiendo a profundidad la semilla, buscando la humedad, obviamente la temperatura más fría, condicionando la emergencia. La siembra directa, que es una realidad de que la tecnología Clearfield nos permitió meter el cultivo de girasol más de lleno en la siembra directa, también con bajas temperaturas, condicionando la emergencia de malezas, en fin. Y a su vez, la problemática de malezas que tenemos, que el pico de explosión empieza a aparecer a partir de octubre en adelante, momento donde el cultivo ya está implantado, y necesitaríamos manejar ese problema antes de eso para no tener daños en el rendimiento. También les fui hablando de cuáles son aquellas malezas potenciales que podríamos tener dentro de los lotes con cierto grado de resistencia o tolerancia, como puede ser la equinocloa, como puede ser la digitaria, como puede ser el sorgo de Alepo, como puede ser también el amaranthus y otras que por ahí hoy en día la estamos identificando con una cierta tolerancia, y donde es importante rotar los herbicidas, y sobre todo no rotar nombre comercial ni principio activo, sino sitios de acción. Para eso hay que conocer el lote, cuál es el problema que tenemos actualmente y potencialmente, para tratar de planificar un correcto manejo de esas malezas con los herbicidas y las tecnologías que tenemos actualmente hoy en día. Así que de mi parte, muchísimas gracias, y ahora doy pie a Mauricio para que continúe con su presentación, y es quien nos va a dar un poquito las pautas de qué se trata esta tecnología Clearfield, cómo podemos posicionarla en nuestra zona, cuáles son las ventajas de ellas y a qué malezas apuntar. Así que Mauricio, dejo en tus manos y estoy aquí. Gracias. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Le recordamos a toda aquella gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo a través de streaming, que pueden volcar todas sus preguntas o inquietudes que tengan a lo largo de las presentaciones, y como siempre al final estaremos haciendo un breve resumen, un breve preguntas y respuestas de todas aquellas para ser respondidas en su totalidad. Siguiendo un poquito con la presentación que venía dando Pedro, donde cerramos ahí con lo que tiene que ver con los distintos momentos o flujos de
de emergencia de malezas, las cuales a nosotros nos permite por ahí diagramar cuál sería la mejor estrategia a seguir o a atacar en función de determinadas problemáticas de malezas. Para cada una de esas situaciones que tenemos ahí, donde ustedes van a ver en sus diferentes lotes y diferentes puntos, en donde habitualmente tienen algún cultivo de girasol, en general nosotros vamos a hacer dos tipos de recomendaciones distintas. Por un lado, lo que tiene que ver para la zona norte de Santa Fe, que si ustedes se acuerdan de aquel arranque en la presentación de Pedro, ahí diferenciamos dos sectores. Por un lado, lo que tiene que ver desde Basail hasta la zona sur de Reconquista, considerando como la zona norte de Santa Fe, que tiene sus particularidades en cuanto a maleza y que es por ahí un poco más distinto en cuanto a lo que tiene que ver con la zona chaqueña. Pasó un poquito, Pedro, con la presentación para ir siguiendo. En cambio, cuando vamos a la parte de esa zona de Chaco, donde las problemáticas de maleza suelen ser con otras características, pensemos en que tenemos que utilizar algún tipo de herbicidas, pensando en algo más de preemergente. Pero si nos abocamos fundamentalmente a lo que tiene que ver para el norte de Santa Fe, arranquemos por esta zona, si vemos en la parte de gramíneas, en donde vamos a abordar todo lo que tiene que ver y principalmente esa gran problemática en gramíneas está dado por lo que tiene que ver por urocloro. Ustedes se acuerdan que ese nacimiento generalmente se ha dado por condiciones de humedad y de temperatura, lo cual hace que germine muy rápidamente y que en general para nosotros en nuestra zona no termina apareciendo con un cultivo entre 2 y 4 hojas, y de ahí para adelante, si consideramos las precipitaciones y las temperaturas, donde suele explotar esta problemática de maleza. Es una de las principales o la más habitual o la que principalmente aparece. No obstante eso, dentro de grupos de gramíneas también nos encontramos con lo que decía Pedro, o sea, vamos a encontrarnos con digitaria, vamos a encontrarnos con equinocloa, vamos a encontrarlo con el usim. Si vemos ahí en la gráfica, donde nos vamos a ir al gráfico de fluorocloridona o S-metolaclor como uno de los tratamientos más habituales en la zona, o puede ser un acompañamiento como prometina, S-metolaclor, o sea, dependiendo de cuál sea su problemática, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para el complejo de gramíneas habituales que vemos, cuando nosotros pasamos esos 20 o 25 días, donde dependemos mucho de tener una aplicación y que después no ocurra una probabilidad de precipitaciones como para que se incorpore, si no empezamos a perder esa eficiencia del producto. Entonces ahí vemos que en la gran mayoría de los lotes, para aquellos lotes que son más complicaditos en problemática de maleza, vemos que rápidamente a los 40 o 45 días decae abruptamente ese control sobre las problemáticas de malezas. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros vamos con un girasol que está en 4 hojas y que todavía no terminamos de cerrar el surco. Entonces debemos pensar en algún tipo de alternativas de control para no empezar a perder merma en el rendimiento. De esa manera tenemos alternativas como son los Clearsols tradicionales, que Aymar comentó en el video al inicio, como fue el lanzamiento en su momento de Clearsol DF, o las alternativas de Clearsol Plus para aquellos girasoles que vienen enmarcados dentro de esa genética. En esta oportunidad lo que vamos a ver lo que tiene que ver con el Clearsol 2 Plus, que tiene como características importantes que es un producto que, además de tener un efecto de buena persistencia, porque estamos hablando que tiene una mayor concentración de imazapir que el Clearsol Plus tradicional que ustedes conocen, lo otro que notamos ahí es que es un producto que tiene mucho efecto quemante sobre gramíneas. Si ustedes ven ahí en el primer gráfico sobre Clearsol Plus, la primera barra que nos aparece, que son los controles a los 15 días, vemos que se destaca del resto de los otros Clearsol por esa característica de tener mayor concentración de imazamox versus un Clearsol Plus tradicional. Es un producto que, dependiendo la zona y tipo de situaciones que ustedes tengan o que quieran ver en algún tipo de rotación con cultivo, es un producto que tiene flexibilidad para la toma de decisiones a la dosis a aplicar. En estas situaciones, nosotros para la zona norte de Santa Fe tenemos la particularidad de utilizar una dosis llena porque nos permite tener mayor persistencia y de esa manera podemos salir con un cultivo limpio al momento de cosecha. Es un producto, como les dije, o sea, que tiene la posibilidad de utilizar menores dosis, pueden ser dosis del 80 o 60% de la concentración, donde cada uno de ustedes tiene la opción de adaptarlo en función de la temática de maleza y qué piensa hacer posteriormente, teniendo como primicia cultivo siguiente y condiciones de precipitaciones que son las que nos determinan a qué cultivo rotar.
Otra de las problemáticas de malezas habituales suelen ser las hiperáceas. Como Pedro decía, o sea, tenemos algunos productos que cuando pensamos en algún control de gramíneas, nos terminan dando un aporte para el control de ciperáceas. Pero como lo dijimos, lo mismo para gramínea, pasa para ciperáceas, o sea, hay un momento que empieza a decaer los controles. Y una vez que empieza a decaer, no tenemos alternativas para abordar esta problemática de malezas dentro del cultivo. Entonces, ¿qué nos queda? Utilizar una tecnología CL. Desde las antiguas tecnologías o pensar en un Clearsol. Si ustedes toman una decisión de hacer un Clearsol 2 Plus, las mismas situaciones que la vimos para gramínea en cuanto a control y en cuanto a características que tiene un Clearsol 2 Plus, en cuanto a que nosotros necesitamos manejar el lote en cuanto a tamaños de malezas. Si ustedes hacen una historia, cuando se lanzaron los Clearsols tradicionales, siempre hablábamos que el momento ideal de tamaño de maleza era con 2 a 3 hojas, no más que eso. Para estas situaciones de hiperácea, donde por ahí no logramos uniformizar el lote, y lo mismo lo vamos a decir para gramínea, la posibilidad que nos da un Clearsol 2 Plus por tener un mayor efecto quemante es que si un lote está disparejo, tenemos un plus en cuanto a control. Si por ahí vamos a otras problemáticas de maleza en donde aún también seguimos con esa restricción que tiene que ver con opciones de productos a incorporar como un control post-emergencia, si no vamos al manejo de latifoliadas, en donde nos vamos a enmarcar primeramente para el norte de Santa Fe, como dijimos, en dos problemáticas muy habituales que suelen aparecer en forma temprana dentro del cultivo, donde vamos a ver lo que tiene que ver con hipomoea o enredadera. Generalmente para nosotros en la zona suele aparecer en forma temprana, es decir, cuando emerge el cultivo y prácticamente 15 o 20 días después tenemos algún nacimiento de hipomea. En general, como siempre decimos, o sea, si nos llovió y si hemos hecho alguna flura, alguna prometrina o algún diflufenicam para esa situación, en general tenemos un excelente control. Pero hay lotes o situaciones que se dan a año en que rápidamente perdemos eficacias y generalmente, como decía Pedro, termina por ahí trepándose por el cultivo de girasol, terminamos saliendo con un lote que es complicado, y en nuestra zona en donde tenemos implementado un doble cultivo atrás de girasol, nos restringe un poco lo que tiene que ver con salir, cosechar ese cultivo y rápidamente irnos a una siembra. Es decir, tenemos que pensar en algún barbecho en donde requiera hacer un poquito más de inversión o tener que hacer algún otro tipo de aplicaciones y esperar al momento de la siembra. Entonces, para esas situaciones, Clearsol 2 Plus para el control de enredadera, ustedes van a ver ahí que tiene un rápido quemado en función a hacer un manejo con Clearsol convencional o hacer un manejo con Clearsol Plus antiguo. Esas son las particularidades que nosotros hoy hacemos hincapié o lo que vemos. Y también, por otro lado, que vamos a ver que al tener un rápido control sobre esa problemática de maleza, también vemos que si abordamos sobre eficiencia o persistencia de producto, vamos a ver que a los 45 días, como se ha abordado estos ensayos, seguimos teniendo un excelente control sobre esta principal maleza que encontramos en la zona. Si vamos a otra de las problemáticas donde Pedro hizo bastante enfoque, con lo que tiene que ver con porotillo o macroptilium, que en general es una maleza más que complicada y que quizás en donde mayormente tenemos que prestar atención para tomar la decisión en el momento oportuno de hacer el control. Porque en todos los lotes mayoritariamente vamos a encontrar más o menos macroptilium o porotillo. ¿Qué característica importante tiene Clearsol 2 Plus? Que en general nosotros siempre decimos, punto, y lo repito nuevamente, lo tiene que ver, tamaño de maleza. Para el Clearsol Plus, por ahí, si nosotros nos encontramos con un lote que tengamos 3 o 4 hojas, que Pedro dejó, en donde se empieza a poner un poquito complicado el control de la maleza, el aporte que tiene Clearsol 2 Plus sobre esas malezas, se nota muchas diferencias a los controles que tiene que ver y ese quemado de 15 días iniciales. Porque generalmente nosotros para porotillo lo vemos que con las IMIs suele ser un control un poquito más retrasado, en donde generalmente estamos por encima de los 15 o 20 días para ver un porotillo controlado. En el caso de un Clearsol 2 Plus, eso se adelanta mucho el control, y lo cual a nosotros nos permite, por un lado, tener, más allá de un rápido control de la maleza, tener por lo menos un menor efecto de absorción de agua por parte de esta problemática habitual que vemos. Y como para todos, ya ahí también vemos que es un producto que
pasados los 45 días seguimos teniendo un buen control. Es decir, 45 días prácticamente posterior a la aplicación estaríamos con un cultivo que ha cerrado el surco y ya no has metido sombra debajo de ello, entonces la problemática de malezas ya empieza a ser menor. Pero tenemos la primicia de que estaríamos saliendo con un cultivo limpio. Cuando vamos a otras problemáticas de malezas habituales dentro de la zona, ya quizás no sean tan problemáticas como las dos anteriores que hemos visto dentro de lo que tiene que ver con la latifoliada, pero no quiere decir que sean menores. Dentro de eso vamos a encontrar con verdolaga, que si bien tiene su estructura de ser bastante contenido de agua, con las aplicaciones que venimos manejando de fluorocoledona o prometina, o sea, tenemos buena respuesta, no es una problemática generalmente muy complicada, pero sí tengamos en cuenta que si hacemos una aplicación con Clearsol 2 Plus, tenemos un excelente quemado y a su vez vamos a tener mejor persistencia que un manejo tradicional. Por ahí, lo que siempre vemos nosotros es que para todos estos complejos de malezas, si hemos hecho algún tipo de preemergente en formas habituales o manejo tradicional del cultivo en aquellos materiales que son convencionales o tradicionales, vemos que una vez que se escapa, no hay muchas opciones dentro de un manejo para todas estas problemáticas de dicotiledonea principalmente. Y que una vez que se nos escapa, si pensamos en una aplicación en post, también debemos manejar tamaño de maleza, pero que generalmente para ellas no suelen ser 100% efectivas. Y en cambio, hacer una aplicación de un Clearsol para verdolaga o para quinoa nos termina resolviendo de una manera un poco mejor lo que tiene que ver con las problemáticas de maleza. Para quinoa no es una gran problemática de maleza para nuestra zona norte de Santa Fe, pero sí la vamos a ver cómo suele ser problemática para Chaco, pero ustedes ven ahí en los gráficos, tanto para DF Plus o el Clearsol 2 Plus, que es este nuevo lanzamiento que estamos haciendo ahora, tienen excelentes controles y persistencia. Y lo que mayormente se va a detallar y lo que remarco y vamos a resaltar es ese porcentaje de control inicial de los 15 días después de una aplicación. Y eso nos da de una manera interesante lo que tiene que ver con persistencia. Si vamos un poquito a ver algunos resultados de varias aplicaciones que hemos hecho, esto se ha hecho sobre algunos suelos que por ahí se han removido en un cultivo que viene en convencional y por lo cual el banco de semilla inicial que tenemos sobre él suele ser mucho mayor. Ustedes van a ver que un manejo tradicional, y ahí estamos en una fluoroquinolona o ese metolaclor tomado como base para la zona, van a ver que a los 30 días, en un cultivo que todavía no termina cerrando el surco, cómo se ven los nacimientos de gramíneas importantes y cómo a los 90 días, donde el cultivo está terminando su floración, cómo vemos todo ese avance de problemáticas de malezas que tiene que ver básicamente por urocloa. Y algo también que ahí se nota que tiene que ver con macroptilium o porotilio. En cambio, si ustedes van a sus imágenes a la derecha, ahí empezamos a ver una aplicación de Clearsol 2 Plus, donde está a los 30 días de aplicación, cómo el control y el quemado sobre ese banco de nacimientos que teníamos es excelente y nos permite a nosotros avanzar durante todo el ciclo de cultivo con un lote limpio y de esa manera, si nosotros estamos llegando a terminación de floración con un lote limpio, en general estamos saliendo con un cultivo en excelentes condiciones en forma limpia y que podemos pensar en algún cultivo siguiente si es nuestra idea. Si avanzamos un poquito en lo que tiene que ver con posicionamiento para nuestra zona, donde abarcamos principalmente problemáticas como las que estuvimos viendo, donde pensemos que un lote en general cuando tomamos o que va a ir a girasol tiene problemáticas de enredadera, porotillo o macroptilium, vamos a tener verdolaga, vamos a tener quinoa, también podemos encontrar lotes, como hizo referencia Pedro, en nuestra zona, que cada vez aparece un poquito con mayor presión todos los años, lo que tiene que ver con Ibantus o lo que tiene que ver con Triodanis. Para esas situaciones, ¿qué consideramos nosotros? Que debemos hacer un manejo previo del lote. ¿A qué vamos a hacer referencia a esas cosas? Que dependiendo de las situaciones que ustedes tengan en el lote, deberán tomarse los recaudos y anticiparse a hacer un barbecho que tenga que ver con un glifosato y acompañado de un hormonal, puede ser un 2,4-D, teniendo siempre aquellas recomendaciones de marbete y restricciones adecuadas como para evitar que el cultivo que venga, en este caso de girasol, no tenga problemática. De esa manera vamos a terminar bajando toda la problemática de malezas, poniendo a cero un lote que
generalmente suele ser complicado en porotillos o enredaderas. Pero si entre esa primera aplicación que hemos hecho y previos a la siembra del cultivo de girasol nos termina apareciendo algún nacimiento de las malezas, que se da básicamente porque generalmente se ocurre cuando tenemos algún tipo de precipitaciones, podemos pensar en resetear el lote. Algunas de las opciones pueden ser, o sea, utilizar algún tipo de hormonal que por ahí no termina dando los mejores resultados, como ser un fluroxipir, siempre y cuando teniendo, como dijimos, la recomendación, en este caso por decirlo un día antes para hacer la aplicación. De esa manera que logramos que cuando vayamos a un posicionamiento donde el cultivo tenga entre 2 y 4 hojas, donde monitoreemos el tamaño de maleza, que generalmente debe ser entre 2 y 3 hojas, no lo recomendamos con un tamaño mayor, si bien el producto tiene sus características de defenderse en cuanto a si la maleza está un poquito pasada en tamaño, pero ahí podemos tomar la decisión en ese momento de cultivo, B2 o B4, hacer una aplicación de Clearsol 2 Plus a su dosis de 128 gramos como producto formulado para estas situaciones. Si vamos a lo que tenga que ver con una estrategia de manejo para el complejo de gramíneas habituales en la zona, en donde por ahí nos vamos a encontrar con que podemos tener uroclua, podemos tener quinoclua, que todavía para nuestra zona norte, o sea, sigue siendo fácil de controlarla hoy con un glifosato, pero empezamos a tener problemáticas, como dijo Pedro, tenemos digitaria, tenemos eleusin, en donde debemos pensar en algún tipo de estrategia previa para que la posterior aplicación que hagamos de Clearsol nos dé los mejores resultados posibles. Entonces, en base a eso, nosotros recomendamos que una vez hecho algún reseteo de hormonales, porque hemos tenido algún tipo de situación de malezas de hoja ancha, días posteriores hacer algún reseteo con algún graminicida, en este caso estamos hablando de un Sinion, que es un cretodin, para lo cual para nuestra zona, en cuanto a digitaria o en cuanto a leucina, es el que mejor respuesta tenemos. Pero dependiendo de cada problemática, pueden hacer un cletodin o pueden hacer un aloxifor. Cuando vamos a resetear un lote en situaciones muy cercanas a la fecha de siembra, donde vamos a abarcar los dos complejos de maleza, tanto gramíneas como dicotiledóneas, podemos tener dos alternativas de reseteo. Por un lado, hacer un paraquat con un aceite para ser adherente, o podemos pensar en una tecnología como ser un Liberty más un sulfato de amonio. Ambos son productos que no tienen residualidad, por lo tanto podemos hacer una aplicación previa a la siembra o inmediatamente después que se terminó sembrando. Y de esta manera nosotros lograremos que, llegado adentro del cultivo, en ese mismo posicionamiento que hablamos hoy, con 4 hojas, hacer una aplicación de Clearsol con un tamaño de maleza uniformizado. Entonces, de esa manera, logramos obtener los mejores controles y obtener esa imagen que la hemos visto con un lote limpio llegado a cosecha. Si seguimos avanzando, y en este caso vamos a pasar para lo que tiene que ver con la zona de Chaco y Santiago, en donde, como dijimos al arranque, por ahí lo diferenciamos en que tiene otras problemáticas de malezas más habituales, como ser quinoa o como ser alguna aparición de colorado. Entonces, para ese tipo de situaciones debemos pensar en que los manejos deben ser distintos a lo que manejamos para el norte de Santa Fe. ¿En qué queremos decir con esto? Que para esas situaciones de problemáticas de maleza en donde debemos abordar un banco de semilla, debemos pensar en hacer algún tipo de preemergentes, que para problemáticas de malezas como quinoa pueden resultar muy efectivas hacer un sulfentrazone o hacer un herbadox, que tienen cada una de ellas su aporte en función de la problemática, como nombraba también Pedro. O si la problemática es tener parietaria, lo ideal siempre es hacer también una prometrina. Pero tengan en cuenta que ese tipo de manejo previo de la maleza nos permite a nosotros, cuando vayamos a hacer una aplicación post de un CL, en este caso un Clearsol 2 Plus, nos va a dar mejores resultados que si no hemos hecho nada. Si vamos a los trabajos que lo manejamos en estas situaciones donde tenemos Clearsol solamente aplicados, vemos que los resultados no son el 100% satisfactorios. Si vemos que para esos 3 complejos de maleza, hacer una aplicación de Clearsol dentro del cultivo, vamos a ver que empiezan a haber escape o no tenemos excelentes controles. Que si bien ahí notamos que para lo que tenga que ver con borrelia, lo que tenga que ver con colorado, el Clearsol tradicional tiene un poquito de dificultades para controlarlo en malezas nacidas. Pero cuando hablamos de un Clearsol 2 Plus, ustedes van a ver que sí, o sea, el control mejora muchísimo.
Ustedes van a ver ahí que para Borreria anda excelente, para Colorado llegaron a 90%, pero para quinoa por ahí debemos hacer otro tipo de manejo. Es decir, debemos bajar banco de semilla o utilizar un tamaño de maleza más acorde. Por eso, en la presentación siguiente, lo que vamos a ver es cómo es el comportamiento de ambos manejos. Por un lado, hacer una aplicación de pre y después, por otro lado, ir a una aplicación de post. Ahí, ¿qué vamos a ver? Pero vamos a la siguiente. ¿Qué podemos ver ahí? Que para ese tipo de situaciones en donde tenemos las problemáticas de maleza, hacer un preemergente, como dijimos hoy en la presentación anterior, nos permite a nosotros tener el mejor control de la maleza cuando hagamos un Clearsol 2 Plus en posemergencia del girasol. Y ahí ven, si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior, teníamos problemáticas que no llegamos al 100% de control. Pero cuando vamos a combinar las dos cosas, hacer un preemergente y hacer un post, cómo rápidamente llegamos a obtener un control del 100% para problemáticas de malezas como ser quinoa, que para Chaco es una problemática habitual, muy interesante, que aparece rápidamente cuando las problemáticas de incorporar algún tipo de preemergente no son de las mejores y se expresa rápidamente. Y lo mismo sucede cuando utilizamos como base un Herbadox para el control de malezas. Hacemos un Herbadox en presiembra y después terminamos haciendo algún tipo de aplicación en posemergencia. Y de esa manera terminamos logrando obtener un excelente control sobre esas 3 o 4 malezas principales para la zona, como lo dijo Pedro. Ahora, si pensamos que tenemos que hablar algún tipo de estrategia para cada una de esas zonas, debemos pensar bastante parecido a lo que hacemos acá en el norte. Pensar en hacer un reseteo con un hormonal previo, eso puede estar ahí alrededor de los 30 días o 20 días, siempre decimos manténganse en función de las recomendaciones de Marbete, que tenga cada uno de los productos a utilizar. De esa manera vamos a tener que reducir el banco o población de malezas para el cultivo. Y después, ahí cercanos a la siembra, vemos si tenemos nacimiento o no. En el caso que tengamos un tipo de nacimiento, combinar con algún hormonal de bajas restricciones, como ser un fluoxipir, o pensar en algún tipo de residuales, como ser un Herbadox, lo cual nosotros recomendamos que tiene que ser aplicado 5 días previos a la siembra para tener un excelente control por un lado, y después sí ir de esta manera con un banco de semillas que hemos controlado y tener la premisa de hacer un Clearsol 2 Plus en posemergencia dentro del cultivo, lo cual no termina resolviendo de una manera satisfactoria esa problemática en malezas, como hablamos, como ser quinoa, como ser colorado. Lo mismo si pensamos para hacer algún tipo de gramíneas, donde Herbadox tiene su aporte sobre gramínea, un poquito va a depender de dosis si pensamos en algún tipo de ciperáceas, y después sí irnos a algún tipo de aplicación de Clearsol 2 Plus a su dosis convencional, como dijimos hoy, de 128 gramos. Debemos pensar en qué cultivos sembrar en forma siguiente, lo cual por ahí tiene la flexibilidad de ser un producto que podemos manejar dosis, como dijimos anteriormente. Ustedes podrán tomar la decisión de hacer el 100% de la dosis, donde hablamos de 128 gramos, podrá ser del 80% o podrá ser un 60%. En general, si nosotros tenemos que hacer una evaluación, los mejores resultados los obtenemos con una dosis alta de 100%, es decir, estamos hablando de los 128 gramos de ingrediente activo. Y por otro lado, recuerden que es un producto que al tener Imazamox, lo que no permite es tener un excelente control postemergente de todas aquellas malezas problemáticas para la zona y que por ahí teníamos alguna dificultad de manejo con los Clearsols tradicionales. Pero no olvídense que para todo ese manejo siempre es fundamental tener una base de preemergente para aquellos lotes que son muy problemáticos, los cuales nosotros nos permiten meter modos de acción distintos dentro del cultivo y de esa manera vamos a tener la posibilidad de proteger a esta nueva tecnología de manera que no se nos caiga en poco tiempo. Si cualquier consultas o dudas que puedan tener, nosotros le dejamos nuestros contactos. Ahí está el contacto de Pedro, un poquito que es quien coordina lo que tenga que ver para toda la zona NEA y NOA también, donde nos pueden hacer consultas a través de teléfono, a través de WhatsApp. En el caso que nosotros no estemos justo en esa zona, por ahí lo que hacemos es derivarlo a algunos de los chicos que estén más cercanos, caso de Vanina o caso de Mauricio Stoffel para la zona de
de Santiago, y de esa manera poder abocar y dar una recomendación adecuada en base a problemática y situaciones de malezas que ustedes tengan en cada uno de sus lotes. Mauricio, muchas gracias. Excelente la presentación, muy clara. Vale aclarar que en este caso la tecnología Clearfield 2 Plus va a reemplazar a la tecnología Clearfield Plus, así que para la zona, así que bueno, a partir de aquí en más vamos a estar hablando de ClearSol 2 Plus. Eso por un lado. Exactamente. ¿Qué Tal híbridos cual. contamos en la zona, Mauricio? ¿Con qué híbridos contamos para esta región? Te consulto. En general, o sea, todos los híbridos que vamos a tener recomendaciones sobre los cuales podemos aplicar, van a ser aquellos que tengan en su tecnología el CL Plus. Lo que habitualmente se conoce para nuestra zona son aquellos materiales como ser un Paraíso 1600 CL Plus. Podemos tener dentro de la tecnología del semillero Nucit lo que se conoce como Nucit 4170 CL Plus, o la tecnología Brevan, donde está el MG360. También tenemos los que son la tecnología linoleico o la tecnología oleico como opciones, o pensar en algún tipo de ACA, que también como ser el 350 CP, que son aquellos materiales que se siembran en la zona y que tienen la posibilidad de ser utilizados en cuanto a la tecnología ClearSol 2 Plus, que viene a reemplazar el anterior ClearSol Plus, como vos lo dijiste, en forma tradicional. Y acuérdense que en este caso anteriormente hablamos de un producto que era líquido, ahora vamos a cambiar un poquito que tiene que ver con presentación, pero sí viene a reemplazar esa tecnología que tenía un poquito de esa dosis de 2 litros por hectárea de un ClearSol Plus convencional que lo teníamos. Ahora vamos a pasar directamente a la tecnología ClearSol 2 Plus. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Pedro? De mi parte, volver a recalcar los atributos de esta tecnología. Hablaste de residualidad, hablaste de selectividad, hablaste de amplio espectro, hablaste del comportamiento de estos herbicidas, tanto en manejo de suelo desnudo, labranza convencional, que se comportan muy bien, como así también en lotes con siembra directa contra el rastrojo de superficie, lo cual no quedan retenidos en el rastrojo. Eso es una ventaja que tienen las imidazolinonas, que se van incorporando con alguna lluvia y siguen actuando después sobre esa camada de semillas que pueden ir naciendo con el tiempo. Con respecto a la rotación de cultivos también, hablaste de que es un producto mucho más noble para ir a rotar con cualquier otro cultivo que esté obviamente bajo las recomendaciones de Marbete. Así que creo que es una tecnología que se adapta muy bien para las necesidades que tenemos en la zona, porque se siembra en suelo frío, labranza convencional o labranza directa. Tenemos híbridos de potencial con esta tecnología para la región, un amplio complejo de malezas que por ahí están las tres conviviendo en el mismo momento y espacio, que son las hojas finas, las hojas anchas, las ciperáceas, y a su vez también nos permite de alguna manera tener un manejo aún dentro del cultivo por la residualidad que tienen estos productos, para ir controlando nuevas camadas de malezas dentro del cultivo, lo cual muchas veces es complicado con una tecnología convencional. Y a su vez rotar o ir en secuencia con algún otro cultivo sin tener inconvenientes de carryover por parte de las imidazolinonas en este caso. La verdad que es una tecnología que se adapta muy bien para nuestra región. Tal cual. Siguiendo un poquito, Pedro, con lo que tenga que ver con algunas preguntas que nos vienen llegando acá, que han hecho algunos comentarios la gente. Hay algunas preguntas lo que tienen que ver si se puede hacer aplicaciones de ClearSol 2 Plus en aquellos girasoles que son CL o en aquellos girasoles que son CL Plus. Acá dejar algo en claro: todos aquellos girasoles con tecnología CL, para los cuales nosotros tenemos la recomendación de ClearSol DF, solamente hacer ese tipo de aplicación, es decir, hacer una aplicación ClearSol DF sobre aquellos girasoles que vienen enmarcados y tienen su etiqueta que dice para ser utilizado con la tecnología ClearSol DF solamente. No hacer algún tipo de aplicación sobre esos materiales conocidos como ClearSol DF, no hacer esa aplicación de ClearSol 2 Plus, porque vamos a tener problemas, vamos a tener pérdida del cultivo. Recordemos que solamente la tecnología ClearSol 2 Plus va a ser utilizado y puede ser utilizado sobre aquellos materiales que están enmarcados bajo la tecnología Clearfield Plus o en su simbología CP
para no tener ningún tipo de inconveniente. Por eso, todos los años BAF hace la parte screening, donde te dice, para esta tecnología es adoptada la que propuso el semillero, ClearSol 2 Plus, o si vos tenés la tecnología ClearSol DF, directamente podés hacer solamente aplicación de DF. No podés hacer al revés, porque vas a tener problemas de fitotoxicidad o pérdida de planta, que es lo más grave que puede existir. Ok, Mauricio, fuiste muy claro. Muchísimas gracias, excelente tu presentación. Espero que al público que pudo estar presente y que nos acompañó en esta mañana les haya sido de mucha utilidad. Mauricio creo que presentó una diapositiva, está nuestro número de teléfonos, quiénes son los responsables por otra zona, Vanina Ledesmanchaco, Mauricio Toffel en Minetti, Bandera, y bueno, Mauricio Muchut ahí en el norte de Santa Fe. Así que tenemos un gran equipo a disposición de ustedes por cualquier duda que tengan, cualquier necesidad. Cuenten con nosotros y bueno, muchos éxitos y muy buena campaña. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Mauri, por la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en este lanzamiento de ClearSol 2 Plus y los invitamos a que sigan presentes y nos sigan en las redes sociales de BASF. Muchísimas gracias.